Bueno, pues básicamente el día de hoy vamos a ver el funcionamiento de el ciclo for each, ¿vale? Con tres ejemplos, primero desde uno más sencillo hasta uno más complejo. De forma resumida o rápida, es importante que sepamos ya cómo se iteran las colecciones o arreglos aquí. Por ejemplo, podemos utilizar while, do while, for, etc. Pero en esta ocasión vamos a ver for each. Es casi la misma situación que un for, pero en este caso vamos a necesitar el tipo de dato que estamos guardando dentro de la colección, el iterador. Muchas veces también, esta es la variable que vamos a ocupar en los tres ejemplos, pero también a veces solo puede ser una letra, por ejemplo una i. Para nuestro caso, pues sí vamos a poner un iterador para hacer más, una ejemplificación más exacta, y el nombre de nuestra colección. Vamos a empezar primero con un arreglo, ¿vale? Vamos a empezar con un arreglo en el cual básicamente vamos a iterarlo con for each y vamos a ir haciendo un poco más complejo el ejemplo. Le vamos a poner edades, va a ser igual a new, int le vamos a dar 4, ¿no? 4 lugares, le vamos a poner edades desde la posición 0, vamos a ponerle que tiene 12 años, hasta n-1, es decir, vamos a ponerle 4 cavidades o ocupar las 4 cavidades del arreglo, 13, 14, 15 y 1, 2 y 3. Vamos a empezar con el ciclo for each. Ya tenemos todas las cavidades del arreglo llenas, entonces vamos a empezar con un for. ¿Qué nos decía? Lo primero que nos dice es poner el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato está guardando? Pues está guardando datos de tipo entero. Luego vamos a poner el iterador, que aquí se puede llamar de cualquier manera esta variable. ¿Y cómo se llama nuestra colección? Nuestra colección se llama edades. Ponemos el show y le ponemos edad y concatenamos nuestro iterador. Y de esta manera, si nosotros compilamos, pues vamos a darnos cuenta que aquí tenemos evidentemente todas las edades, es decir, ya pudimos recorrer el arreglo y creo que evidentemente se entiende más. ¿Cómo quedaría si no ocupáramos evidentemente for each? Pues tendríamos que ponerle primero que vamos a arrancar con i iterando desde la posición 0 y siempre va a ser menor que edades.length, ¿vale? Porque pues va a ir desde la posición 0 hasta la posición n-1. Si nosotros no le ponemos menor o igual y a length le restamos 1, nos va a aparecer una excepción que es básicamente que nos excedimos del límite preestablecido del arreglo. Después vamos a poner que i se vaya incrementando de 1 en 1 y en el sort vamos a poner edad más y vamos a ponerle edades y pues obviamente va a ir iterando de 1 en 1. Ahora nos va a aparecer exactamente lo mismo, pero la diferencia es que esto, de esta edad a esta, la hicimos con for each y esta pues con un ciclo normal, ¿no? Aquí se ve la diferencia, yo creo que es más entendible utilizar un for each, la verdad, pero bueno, es cuestión de gustos, este video es para ejemplificar eso. Vamos ahora a hacer una colección un poquito más complicada, ¿no? Esta colección básicamente va a ser utilizando map, hash maps. Entonces aquí vamos a importar esta librería. No quiero meterme tanto en las estructuras, es decir, estoy usando ejemplos de cómo se utiliza hashmap en estructuras cada vez más complejas, pero la función del hashmap es ponerle la clave, o también lo podemos encontrar como key o la llave, y el valor, ¿vale? Es básicamente eso. Aquí, para ejemplificarlo mejor, vamos a poner de tipo integer y de tipo string. Le vamos a poner el nombre de colección, puesto que es una palabra que estamos ocupando mucho en este video, y le vamos a poner hash map, ¿vale? Y vamos a guardar dentro de la colección pues los datos. Es importante también entender
que el for each sirve para muchos tipos de estructuras, como ya lo dijimos, pilas, colas, arreglos, diferentes tipos de arreglos, hash maps, linked hash maps, tree maps, es decir, listas enlazadas, etc. Pero es importante conocer cuáles son las funciones con las cuales trabajan pues ese tipo de estructuras. Por ejemplo, en este caso, para poder meter elementos a nuestra colección se utiliza la función .put o pot. Entonces, básicamente nosotros tenemos que meter aquí 13 y el nombre, ¿no? Por ejemplo, Samuel. Y vamos a hacer que esta colección tenga más datos, ¿vale? Entonces vamos a guardar, por ejemplo, 4. Con 4 creo que está bien. Vamos a ponerle aquí 15, 16 y le vamos a poner diferente tipo de información. Por ejemplo, aquí le podemos poner Pedro, aquí le podemos poner Juan, aquí le podemos poner, no sé, Elías, ¿no? Entonces, claro, nosotros queremos imprimir ahora sí esto y lo vamos a hacer. Con el for each, lo único que necesitamos, como aquí arriba nos lo dice, es el tipo de dato. El tipo de dato es de tipo map integer string. Entonces tenemos que poner map.entry, van a ser las entradas. Nosotros tenemos que poner aquí integer, al igual que como lo pusimos al principio al declarar nuestra lista, o bueno, nuestra estructura. Vamos a poner de la misma manera iterador, esto no cambia, no va a cambiar. ¿Y cómo se llama nuestra colección? Pues se llama colección.entrySet, que es básicamente nuestro conjunto de entrada o de valores que tenemos, ¿no? Aquí nos está marcando error porque es con mayúscula y de la misma manera que como lo declaramos, pues no es con paréntesis, sino con estos signos de mayor o menor. Y ahora bien, simplemente lo que tenemos que hacer es ponerle edad. Vamos a ponerle aquí iterador y necesitamos, obviamente, que nos dé primeramente la clave o key. ¿Por qué decía yo que key? Porque si nosotros ponemos punto para extraer ese valor, aquí nos lo pone, get key. Y finalmente vamos a poner el nombre y ahora sí va a ser iterador, pero ahora vamos a extraer el valor, ¿vale? Por eso es importante saber cómo funciona este tipo de estructura, clave-valor. Si nosotros le damos a compilar, nos van a aparecer ahora sí todos los tipos, todos los espacios de la colección o la información que teníamos en esta colección. Por lo tanto, aquí evidentemente, nosotros, lo más rescatable de aquí en todas las estructuras sería entender cómo funciona cada una de ellas, ¿no? Entender evidentemente cómo funciona, cuáles son sus funciones más importantes. Y bueno, eso sería el segundo ejemplo. Y vamos con el tercer ejemplo, que es un poquito más grande. Quitamos estas clases y vamos nosotros a crear una lista de objetos. Vamos a empezar con un entero que se llame edad. Vamos a empezar con un string que sea nombre. Y vamos a empezar también con un string que sea país, ¿no? Las variables obviamente son globales y bueno, básicamente no las hemos inicializado porque vamos a crear un constructor. Para quien no sepa cómo o qué es un constructor, pues también ya subimos video de eso. Ya se subió un video de qué es el constructor, con ejemplos también. Aquí no voy a detenerme a hablar de eso, la verdad. Así que vamos a empezar a crear objetos. ¿Cómo se llama nuestro objeto? Pues va a ser un objeto de tipo uso for each. Básicamente nosotros le podemos poner otro nombre a la clase, por eso lo llamamos así. Los objetos son de la clase. Y le vamos a poner que sea objeto 1. Va a ser igual a new. Uso for each igual. Y pues nos dice evidentemente cuáles son los datos que vamos a guardar. Le vamos a poner aquí de la misma manera 13 años. El nombre, pues vamos a reciclar básicamente la información de hace rato. Y el país, por ejemplo, aquí Samuel. Y el país, por ejemplo, México. Vamos a crear varios objetos de esta clase para hacer más ejemplificado este tema. Entonces es importante. Vamos a poner 4 objetos. Nos está poniendo errores porque los objetos no pueden ser evidentemente
iguales, no se pueden llamar igual. Entonces es objeto 1, objeto 2. Aquí le vamos a poner que tiene 14 años, 15 años, 16 años. Le vamos a poner igual Elías, Juan y Pedro. Cada uno pues de un país distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser de Perú, aquí puede ser de Brasil y este puede ser, por ejemplo, no sé, de El Salvador, ¿no? Entonces, claro, ya tenemos aquí nuestros objetos, pero necesitamos meterlos dentro de una lista, porque evidentemente esa lista es una colección que va a guardar datos de tipo for each, que así se llama los objetos, y que va a guardar uno por uno los objetos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues simplemente list, igual que hace rato. Obviamente ponemos a la librería o el paquete. Le vamos a poner qué tipo de datos va a guardar, de tipo for each. Le vamos a poner colección, que va a ser básicamente pues el nombre que le vamos a poner, new. Y le vamos a decir array list, que igual nos va a importar ese paquete, ¿no? Esa clase. Pues bien, ya tenemos básicamente nuestra lista. Ahora tenemos que guardar cada objeto. Le ponemos colección punto añadir, y le ponemos objeto 1 y así 4 veces para que nos guarde evidentemente 4 veces los objetos. Aquí le vamos a poner objeto 2, objeto 3 y objeto 4. ¿Por qué? Pues porque así se llaman cada uno de los objetos que creamos de esta clase. Ahora mismo ya tenemos la colección hecha, entonces ahora sí podemos utilizar el for. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se va a llamar nuestros tipos de datos? Pues es muy fácil. Nuestros datos vienen de la clase for each, uso for each. Entonces vamos a ponerle que, digamos que la colección guarda, es decir, nuestra lista, nuestra colección guarda objetos, pero esos objetos son de la clase for each, por lo tanto esa es la información que está guardando. Le vamos a poner iterador y ¿cómo se llama nuestra colección? Pues se llama colección. Entonces ponemos sort y podemos poner aquí iterador, ¿no? Vamos a compilar y nos va a salir lo siguiente. Este video también ya lo hemos hecho, que es básicamente cuando nosotros estamos imprimiendo objetos nos va a salir la referencia de esos objetos, ¿no? Como si fueran apuntadores. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer la utilización de una función importante que es toString. ¿Cómo se crea esta función? Pues es muy fácil. Simplemente ponemos public string toString. No va a tener nada almacenado en los parámetros, es decir, sí va a devolver algo, porque de hecho es un return, pero aquí no vamos a guardar nada. ¿Vale? Y esto es porque las variables, pues en este caso son globales, entonces no tenemos que pasarlas por parámetro. Y aquí vamos a hacer cómo nos va a gustar a nosotros que salga la información. Primero la edad, aquí le vamos a poner más, vamos a concatenar la edad, luego vamos a poner el nombre, y luego finalmente vamos a escribir el país de origen, ¿no? De donde viene esta persona. Entonces ponemos país y ahora sí, lo único que nos falta es sobreescribir este método, importante en una anotación. Sobreescribimos este método y ahora sí, una vez que ya hicimos esto, nos aparece la información que nosotros queremos. Digamos que el toString es importante porque así nosotros podemos no referenciar dónde están los objetos, sino realmente la información detrás de los objetos. Así que estos fueron 3 ejemplos, desde uno básico hasta uno más complejo, de cómo se utiliza el for each. La verdad es que es bastante entendible, es muy fácil de utilizar y realmente pues nos permite que sea más explicable esa parte del código, ¿no? Esta sería la utilización del for each, que podemos utilizar diversos tipos de estructura de datos, solo hay que aprendernos cuáles son sus funciones y evidentemente también importante aprendernos esa pequeña estructura de cómo se utiliza un for each.